Buenos días, mi nombre es Nicolás Perea, estudiante de Economía junto a mi compañero Sebastián Castro. Hoy vamos a tratar 4 temas que son acuerdos salariales, rigidez salarial, insiders, outsiders y salarios de eficiencia. Bueno, los dejo aquí con mi compañero que les explique el concepto de acuerdos salariales, rigidez salarial. Entonces, una de las causas del desempleo son los salarios de rigidez. Para explicar el siguiente tema, voy a basarme o me voy a enfocar en la gráfica general. La gráfica general que está dentro del eje de las Y tenemos el salario real y en el eje de las X pues tenemos lo que es el trabajo. Bueno, entonces, ¿qué es el salario de rigidez? El salario de rigidez es ese punto donde el salario no iguala la oferta tanto de trabajo como de demanda. Es decir, sabemos que el salario de rigidez, poniendo como un ejemplo, está en este punto y es diferente ante si hubiera trabajo global, es decir, que hubiera un equilibrio en el empleo. ¿Qué me genera esto? ¿Por qué es una causa del desempleo? ¿Por qué conlleva esto? Primero, si tuviéramos un punto de equilibrio justo aquí, significa que todo lo que se demanda de trabajo, la oferta lo cubriría. Pero con los salarios de rigidez, que el ejemplo más claro, y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo de una noticia, es que, bueno, el ejemplo más claro es el salario mínimo. ¿Y qué me genera esto? Que ya el punto no esté por aquí, sino que se me vaya a dirigir hacia acá. Este va a ser el nuevo punto. ¿Por qué me genera desempleo? Porque va a haber una brecha entre la oferta y la demanda de empleo. Entonces se va a generar lo que conocemos en teoría como los llamados parados o desempleo. Pero, ¿qué me causa en general el salario de rigidez? Pues me causa dos cosas teóricamente. Paro estructural, que es la relación entre el número de trabajadores que están dispuestos a trabajar mediante un salario de rigidez y la oferta de empleo. Entonces, cuando esta no se cubre totalmente, sino que queda esta brecha que dijimos anteriormente, se genera lo que es el paro estructural. Además, en nuestro cuadro de tasa de creación de empleo, de parados y ocupados, y de tasa de destrucción de empleo, tenemos que la brecha que genera el salario de rigidez me va a generar dos cosas. Una baja en la tasa de creación de empleo y, por lo tanto, al disminuir la tasa de creación de empleo, me va a generar un aumento en el desempleo. Y en sí es lo general que embarca todo este tema de salarios de rigidez. Bueno, en la teoría se nos propone, sobre todo en el texto de Mankey, en salarios de eficiencia, que a mayor salario, mayor productividad. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que cuando se le entrega un salario real, esos son términos reales sobre los precios, el empleado va a tener una mayor productividad. De ahí salen 4 teorías que las plantea Mankey en su libro. La primera de ellas es: a mayor salario real, mayor nutrición. Eso quiere decir que tenemos una mayor productividad. ¿Eso qué nos indica? Sobre todo esto sucede en los países más pobres. Si tengo un trabajador que está mejor nutrido, precisamente él va a poder lograr desempeñar mejor sus actividades productivas y la empresa pues, va a tener una mejor productividad. En la segunda teoría, vamos a tener que, si aumentamos los salarios reales, la rotación laboral será menor. Si tenemos menor rotación laboral, vamos a tener un poco más de fidelidad entre nuestros empleados, poniéndole un puesto de empleador. Eso quiere decir que va a haber un mejor ambiente laboral y podremos tener, por ende, implícitamente mayor productividad. La tercera teoría planteada por Mankey: si bajan los salarios reales, se nos irán los mejores trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? El término más técnico para tratar este tema se llama selección adversa. En la selección adversa, precisamente, Sebastián trabaja por un salario de 100 pesos y él entiende y cree que su cualificación o su capacidad debe estar más o menos valorada en los 200 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a desertar de esa empresa porque cree que merece más de lo que gana. Entonces, los mejores trabajadores se seleccionarán entre sí y se saldrán de esa empresa porque
en pocas palabras, no merecen estar donde les pagan ese salario tan bajo. La cuarta teoría que plantea y última, si sube el salario real, sube el esfuerzo de los trabajadores. Aquí tenemos que hablar un poco más de moralidad, que Monkey lo plantea, que es el riesgo moral. Es decir, si a mí no me están vigilando y me suben mi salario, tengo que desempeñar mi tarea lo mejor posible. ¿Eso qué quiere decir? Que la subida del salario es directamente proporcional con mi compromiso con la empresa. Si me suben el salario, yo tengo que trabajar mejor y comprometerme con esa empresa a hacer mi mejor esfuerzo para que tengamos mejor productividad. Nuestro siguiente tema se ubica entre insider y outsiders. ¿Eso qué quiere decir? Que la dualidad y la discusión no está solamente entre los que trabajan temporalmente y los desempleados, sino que la verdadera discusión es en trabajador estable, es decir, que está empleado en su empresa de forma estable con contratos, y los desempleados, pero los desempleados que están parados en busca de otro trabajo. Como ejemplo de esto están los sindicatos que tienen, digamos, un monopolio de negociación con las empresas. Es decir, para las empresas no es viable y no es cómodo, les resulta bastante molesto que hayan sindicatos de esas empresas. ¿Por qué? Porque el hecho de que simplemente esté el sindicato le da el poder de negociación de parar o negociar su situación laboral, su salario y las condiciones de la labor. La negociación colectiva es cuando ocurre, digamos, ese acuerdo entre el empresario y el sindicalista. Pero, ¿en qué se ven afectados los outsiders? Los outsiders, en ese momento, por la negociación o por la estabilidad que se le ofrece a los insiders, se ven con una barrera a la entrada del mercado. Es decir, para las empresas, el costo de despido va a ser más alto, porque lo que le ofrezco a mi mejor trabajador me tiene que compensar en la productividad. Eso nos infiere que el outsider no será considerado para mi empresa porque el insider le estoy pagando más y está mejor cualificado y me entrega más productividad. Con eso me refiero a barreras de entrada y salida del mercado. Bueno, la primera noticia que vamos a presentar el día de hoy es el aumento del 40% en el salario de Venezuela. Bueno, esto lo sacó una noticia de una revista que se llama La Gaceta Venezolana y sacó dos decretos. Uno es el aumento del salario, en este caso sería el salario nominal, y el segundo de la cesta ticket, que es esencialmente un bono para alimentos, para los venezolanos que siempre le ha dado desde el régimen de Chávez hasta ahora Maduro. Entonces, ¿qué vemos aquí? El primer análisis, a grosso modo, después vamos a dar nuestra opinión crítica. El primer análisis, a grosso modo, fue lo que él aumentó fue un salario real, fue un salario nominal, pero lo que necesitamos ver en términos de nuestra teoría es cómo se afecta el salario real. Bueno, entonces, primero vamos a vallar esta parte y voy a presentar algo acá sencillo. Lo que hice fue una fracción normal de un salario real, que es el salario nominal, donde sumé la cesta ticket, que eso se le suma al salario normal de todo venezolano, y lo dividí por los índices de precio del consumidor. ¿Qué pudimos hallar? Que durante el 2017 Venezuela ha hecho 4 aumentos en el salario, que han sido en enero, abril, julio y septiembre. Estamos analizando específicamente el aumento de septiembre, que fue un 40%. Bueno, lo primero que podemos ver es que el salario real es muy similar en cada mes que se ha hecho el aumento del salario nominal, por dos razones según la teoría. Primero, porque están aumentando casi en igual magnitud tanto el salario nominal como el índice de precio al consumidor, es decir, ambos están aumentando casi que a la par. Yéndonos a gráficamente cómo se vería esto, sería que al no haber casi un cambio en el salario real, el desempleo teóricamente me va a permanecer permanente. Pero, ¿qué pasa? Esto en la realidad, diríamos, no es así. ¿Por qué? Por una sencilla razón, que pueda haber mayor salario para cada venezolano. Pero el problema aquí no es de salario, sino que no hay que consumir.
Entonces yo puedo tener mucho más millones en mi cartera, pero si voy al supermercado y no tengo que comprar, esos millones quedan en nada. Entonces, por ende, vamos a hacer un supuesto, vamos a hacer dos supuestos dentro de todo el análisis que hice. Y fue el primero, fue que tomamos que estos valores son verídicos, son estadísticos, los saqué de 2 páginas venezolanas, vamos a suponer que es verdad el índice de precio al consumidor y que da estas fracciones. Y el segundo, que la demanda y oferta se mantienen constantes a corto plazo, como estamos haciendo el análisis de meses, entonces está prácticamente a corto plazo. En conclusión, podemos ver que dentro del análisis teórico el salario real tuvo cambios muy pocos visibles, casi en décimas. Sin embargo, pues la situación de Venezuela se agrava cada vez más por la inflación, y esto lo genera Maduro inyectando cada vez mayores cantidades de dinero a la economía. Entonces, un aumento del 40% del salario venezolano no va a influenciar casi en nada su consumo. Estamos viendo que realmente van a consumir lo mismo, aumente lo que aumente el salario. La segunda noticia viene dada por la recuperación de una hora en el recargo nocturno, donde en el año 2002, gracias a la ley 789, pasamos de una jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. Eso quiere decir que con la 789, la ley que se aprobó, la jornada laboral nocturna se afecta en 4 horas y comienza de 10 p.m. a 6 a.m. En el año 2017, el 19 de julio, el presidente Santos firmó una nueva ley donde se recupera 1 hora de jornada laboral nocturna. Eso quiere decir que comenzamos de 9 a 6 a.m. Para los empresarios esto no es beneficioso, ya que sus costos de producción se van a ver incrementados en aproximadamente 52.000 millones de pesos anuales para los empleados en régimen de salario mínimo. Yéndonos a la teoría, ceñidos a la teoría, tenemos el salario aquí de equilibrio. Este, digamos, es el salario mínimo que teníamos antes, y ahora con el nuevo aumento, gracias al recargo nocturno, pasamos a este punto, donde la brecha se hace cada vez un poco más grande, y además de eso entramos a un paro estructural. ¿Eso qué nos indica? En paro estructural, hay mayor oferta de trabajo y hay menor demanda de ello. Entonces, tenemos muchos empleados, pero pocas vacantes de empleo. Entonces, para los sindicatos esa es una pequeña victoria, porque se perdieron 4 horas en el año 2002 y se recupera 1 en el año 2017. Pero según el presidente de FENALCO, 73.000 empleos van a estar en peligro después de esta medida. Así que a final de mes, los empleados que tengan salario mínimo van a tener un incremento de 32.280 pesos. Colgamos hasta el final de extra. Ajá, de bloopers. No, otra vez, se me olvidó decir mi nombre. Dale. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nicolás Pérez, estudiante de Economía, junto a mi compañero Sebastián Castro. ¿Lo tengo que decir yo? Bueno, ¿Sí, qué? ¿Ah? Ya. ¿Otra vez plato? No. Bueno, otra vez. Bueno, maldita sea la muletilla. Bueno, que se me olvidó otra vez. Voy a comenzar la nueva. Ya, no tanto. Bien, eso. Lo neutralicé. Vuelve a aplaudir por si acaso. No salió en cámara. Yo creo que ya. ¿Me falta algo? Si no, pues se mete ahí, ¿no? Sí. No, pero no había audio. Sí, no. Ahí le graba cositas. No. Y aplauden. Comienza a ser que ese es el de la No, noticia. porque yo necesito la noticia. Ah, bueno. ¿Me puedo apoyar aquí? ¿Normal? ¿O...? Pues es sincero, No, o sea, no, los brazos Ahí te cruzados. estás cerrando. Sí, no puede. Sí, obvio. Por supuesto.
estructura No, pero de presentar Como, abierto. bueno, Entonces, recomendable manos en la mesa. Ya te salgo de la mesa y yo, ve. Listo. Chao. Gracias.